Bienvenidos alumnos, me presento con ustedes, soy Vanessa Ruiz, la maestra de la materia de procesos y técnicas de intervención sistémica en la licenciatura de psicología. El día de hoy veremos brevemente los tipos de familia de Salvador Minucci. La idea de conocerlos es para poder hacer un diagnóstico mucho más certero al momento de que alguna familia llegue con nosotros al consultorio. Salvador Minucci plantea 10 tipos de familia principales. El primero es la familia Paz de Deux, que es la familia compuesta por dos personas, que puede ser mamá o papá o padres, y que llegan a tener una dependencia casi simbiótica. La familia de 3 generaciones es la más común de todo el mundo, está compuesta de formas diversas y normalmente este tipo de familias es importante entender cuáles son sus límites, sus diferencias en cuanto a las funciones que les toca hacer y reconocer la organización jerárquica, porque a veces eso llega a generarles dificultades. Las familias con soporte, este tipo de familias eran muy comunes hace muchos años, que eran ese tipo de familias muy extensas en donde los hijos mayores hacían el rol de los padres por el exceso de trabajo que tenían por tener que educar tantos hijos. Eres una amenaza. Entonces véndeme y cómprate un conejo. Al menos un conejo se comportaría mejor que tú. Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. Y más educado. Y lo quieres porque es oloroso como tú. ¡A tu habitación! ¡Adivina dónde estoy! Las familias huésped son aquellas familias que dan asilo temporario a algún miembro de la familia, que a veces les cuesta trabajo separarse si ya lo adoptaron emocionalmente. Y ahora sabe que no tendría un caparazón ante esos 3 gatitos que alegraron su corazón. Son un asco. Lo siento, nena. Es hora de irnos. Son muy buenas. Estoy muy orgullosa de ti, hijo. Te has convertido en un excelente padre. Idéntico a mí. Tal vez incluso mejor. Las familias descontroladas son familias caóticas, a los que les llaman disfuncionales, en donde llegan a tener problemas de comunicación, problemas en la organización jerárquica, en las funciones que les corresponden y el control de sus miembros. A mí nunca me han importado las cosas materiales. Niños, ¿qué les digo siempre de los regalos? Que mientras más caros, mejor. No, Que no importa que sean robados con tal de que sean buenos. tampoco. Siempre les pido que no me llenen de regalos. A mí, con que sean buenos hijos, que estudien, hagan deporte, que me quieran. Uy, no, ma. Sí está más fácil traerte regalos. Como hemos visto, es importante conocer los tipos de familia para poder hacer un diagnóstico más preciso. Les agradezco mucho su atención, les dejo la referencia al final y fue un gusto verlos por acá.